Vamos a buscar, hermanos, en el Evangelio según Juan. El capítulo 1. Versículo 1 dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ustedes saben que ya en los primeros años de la vida de la Iglesia había personas que les decían agnósticos. Estas personas eran personas que tenían serias dudas respecto a si se podía conocer a Dios. Muchos decían: yo no sé, quizá Dios existe, pero ¿cómo podemos conocerlo? ¿Cómo podemos saber qué piensa Dios? ¿Cómo Dios en mi vida diaria se va a poner en contacto conmigo? Es decir, estas personas manifestaban serios problemas. Había distintos matices, por supuesto, en la postura de cada uno, pero en general manifestaban serias dudas acerca de la posibilidad de que el ser humano pueda conocer a Dios. En gran parte, eso había surgido porque el mundo antiguo estaba lleno de dioses. Los romanos no luchaban contra esas religiones antiguas. Cuando conquistaban a alguien, le daban permiso para seguir practicando sus religiones. Entonces, Pilato mismo mostró ciertas dudas que lo acercan al agnosticismo, porque el Señor Jesucristo intentó hablarle de la verdad, y él dijo: ¿qué es la verdad? Como diciendo: hay tantas verdades en el mundo, uno dice una cosa, otro dice otra. ¿Qué es la verdad? ¿Quién puede saber? ¿Qué ciencia en el mundo puede descubrir cuál es la verdad? Pilato le respondió así: ¿y qué es la verdad? Vos me venís a hablar de verdad, está lleno de verdades. Vos decís una cosa, tus enemigos dicen otra cosa, los fariseos dicen otra,
los saduceos dicen otra, los griegos dicen otra. ¿Qué es la verdad? Entonces, eso ha llegado también a nuestros días. Yo tenía un señor que era un hombre muy conocido, es un señor que era uno de las personas más influyentes en la empresa donde yo trabajo, era profesor en la Universidad de Derecho, escritor de libros, un hombre, un catedrático muy reconocido, que él mismo en sus discursos decía: yo soy agnóstico, yo no sé realmente, no puedo negar ni afirmar que Dios existe. Capaz que existe, yo no digo que no, o quizás no existe, tampoco lo puedo afirmar. Quizás hay un Dios, pero para estas personas Dios está tan lejos que les resulta difícil llegar a conocerlo. Parece que ellos tienen ideas de que quizás exista un Dios, pero hay tantas religiones. Los católicos dicen una cosa, los evangélicos dicen otra cosa, los mormones dicen otra cosa, los testigos de Jehová dicen otra cosa. Hay una oferta tan grande de verdades religiosas en la actualidad que muchos han desechado. Estuvimos con mi esposa allí en Europa y nos llamaba la atención la enorme cantidad de musulmanes que hay. Mujeres occidentales que se hacen musulmanes. A cualquier lugar donde íbamos aparecían mujeres con tapados largos y cubierta su cabeza. Eran musulmanes, pero eran occidentales. Dice que muchas personas están desencantadas de lo que hay en Occidente. Todo el mundo dice tener la verdad, pero ¿cuál es la verdad? Hay fracasos en el mundo evangélico y en el mundo católico. Entonces las gentes están abandonando lo que tradicionalmente se apreciaba mucho en el mundo occidental y están abrazando las cosas de otras culturas. ¿Cuál es la verdad? Entonces dice: ¿quién sabe si existe Dios? ¿Quién me puede garantizar lo que Dios dice? Sin embargo, nosotros encontramos que en las Escrituras se enseña de que el hombre, el ser humano, es responsable ante Dios porque Dios se reveló a los hombres. Cuando Dios nos pide que creamos en el Evangelio, no nos está pidiendo que creamos historias, mitos, leyendas, cosas que parece que nadie puede proveer, que explicar. Para algunos, los evangélicos han abandonado los mitos y las leyendas antiguas, quizás del catolicismo, quizás de las religiones indígenas que había en nuestro continente, y se han apropiado de algo un poco más depurado, de algo mejorado. Han dejado unos mitos y leyendas para apropiarse de otros mitos y leyendas mejores. Muchas personas piensan así de los evangélicos. Entonces dice, van evolucionando en sus ideas y en sus creencias. Sin embargo, la Escritura no nos pide que creamos cosas descabelladas, no nos pide que creamos cosas que no son concretas, que no son verdades históricas, que sí han ocurrido en el mundo y que hay testimonio de esas cosas que han ocurrido. El Evangelio no es una locura mítica, no es una leyenda, no es un cuento, no es una historia para niños, es una cosa real, concreta. Dios no es un Dios enloquecido que le pide a las personas que crean cualquier cosa. Nos dice que creamos cosas concretas, reales, cosas que se han manifestado en la sociedad humana.
Cristo vivió aquí en el mundo y las personas lo vieron, lo escucharon, lo palparon, pudieron ver lo que Cristo decía y comprobaron que lo que Él decía era cierto. El nacimiento de Cristo no es una leyenda para Navidad, es un hecho histórico, algo que ocurrió. La muerte de Cristo en la cruz no es un mito, no es una mentira, es un hecho histórico, algo que ocurrió, algo que sí existió, algo que pasó. Las palabras de Cristo fueron dichas a personas iguales que nosotros. Cristo le predicó a personas iguales que nosotros, tan necesitadas como nosotros, hombres y mujeres ignorantes como nosotros. Eran de otro tiempo, pero eran hombres y mujeres como nosotros. Él vivió y entró a ciudades como las que nosotros construimos. Ahora son más modernas, antes eran más antiguas, pero Él se movió en medio de la sociedad humana. Compartió con los humanos una cama, una barca, comió, se cansó, trabajó, vivió en una familia. Cristo no es un ser mítico, no es una leyenda, es una persona que existió y existe. Es una persona real. Cuando nosotros creemos en Cristo, estamos creyendo en alguien real, no en un cuento. Y el texto dice, a Dios nadie le vio jamás. Y eso es cierto. Nadie jamás ha visto a Dios. Sin embargo, podemos conocer cómo es Dios. ¿Por qué? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Juan lo vio. Vio y escuchó lo que Cristo dijo. Compartió la mesa con Él. Caminó con Él. Él vio la sociedad de su época y vio cómo Cristo condenó los errores de la sociedad de su época, que son los mismos que tenemos nosotros. Aunque ahora tengamos celulares y en esa época no, son los mismos pecados. El orgullo es el mismo. La fornicación es la misma. La borrachera es la misma. En esa época también había personas que se drogaban. En el Antiguo Testamento se habla de un pueblo que dice que aplica el ramo a sus narices, es decir, que había ciertas hierbas que producían efectos alucinógenos como las drogas de la actualidad. La tecnología no debe llevarnos a equivocar, a pensar de que somos mejores, somos tan pecadores o quizá peores de lo que son ellos, porque ellos vivieron sin el Evangelio y nosotros vivimos en una época donde se predica el Evangelio. Cristo es una persona real y Él vino con un propósito, dar a conocer a Dios a las personas. Y Él dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre una sola cosa somos. Pero nosotros no vivimos en esa época, pero tenemos el testimonio en la Biblia de la vida, de las palabras y de los hechos de Cristo, lo que significa que sí podemos conocer a Dios. Dios no invita a las personas a tener comunión con Él y los deja desprovistos de seguridad. No hace que las personas se conviertan y crean en nubes que flotan en el viento, que hoy están y mañana la deshace el viento o el calor. No. Dios lleva a las personas a una fe sólida, a una relación personal con Él, algo concreto, seguro. Y el creyente, aunque no ve a Dios, sabe que Dios está del otro lado escuchando su oración. Es una cosa tangible en su vida. El Señor entonces vino y se manifestó. Él dio a conocer a Dios, Él expuso, publicó, hizo la exégesis divina aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir? Sacó y publicó quién era Dios. Este es Dios. Cristo exhibió la moralidad divina.
Cristo exhibió el amor divino, la humildad divina, la justicia divina. Toda la exteriorización de Cristo era una exposición de Dios. Es el mejor estudio que podemos hacer sobre Dios, estudiar a Cristo. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Experimentar el amor de Cristo es experimentar el amor de Dios. Experimentar el perdón de Cristo es experimentar el perdón de Dios, porque Cristo puede y debe perdonar nuestros pecados. Él tiene potestad para hacer eso, porque Él es Dios. Orar en el nombre de Cristo es orar en el nombre de Dios mismo, porque Cristo es Dios. Enseñarle a nuestros hijos cosas de Cristo es enseñarle cosas de Dios, porque Cristo es Dios. Cristo es una persona real. El finado hermano don Francisco Haggerty dijo algo una vez sorprendente, y estoy seguro que decía la verdad. Voy a decirles una cosa, hermanos. Hay veces que Cristo es real, tan real en mi vida, que llega a tener más realidad que mi propia esposa. ¿Cuál es la persona con la que tenemos más intimidad en el mundo? Nuestra esposa o nuestros esposos. Las hermanas con sus esposos y los esposos con las... Nosotros no tenemos con nuestros padres una intimidad como la que tenemos con nuestra esposa. Es única. Los padres jamás llegan a tener con sus hijos esa intimidad. Nunca. Nunca se dice que los hijos llegan a ser una sola carne con sus padres. Allí la sola carne no hace referencia solamente a la relación física, sino a la unidad de propósitos. Es la persona con la cual más intimidad tenemos, pero la intimidad con Cristo supera cualquier otra. Es una realidad. Es concreto. Sí podemos conocer a Dios. Sí podemos tener comunión con Él. Sí podemos entender cuál es la moral de Dios. Sí podemos conocer en los evangelios cuál es la justicia de Dios. No es cierto que Dios no puede ser conocido. Eso es una mentira, y es una mentira diabólica. La Biblia no solamente nos dice que es cierto, sino que nos llama a tener comunión con Él. Nos invita a tener comunión con Él. Más aún, no solamente podemos tener comunión con Dios, sino que la Biblia nos invita a tener comunión con Dios. Y el escalón más alto es que Dios está buscando a los hombres para tener comunión con ellos. Dios los está buscando. Y quien quiera que sea en mi auditorio alguien que no sea creyente, permítame decir que Dios busca a usted. No importa la edad que usted tenga. Yo no sé qué pecados puede tener usted, ni me interesa porque no soy confesor. No sé qué relación tiene usted con los demás, cuán profundamente pudo haber caído en el pecado o quizás no tanto. Pero sea quien sea usted, es buscado por Dios y su alma es preciosa para Dios. Es tan preciosa, tan apreciable a los ojos de Dios, tan inmensamente valiosa su alma, sea quien sea usted, que Dios prefirió morir en la cruz antes de que quedara una sola posibilidad de que por responsabilidad de Él su alma se perdiera. Si nuestra alma se pierde, no es responsabilidad divina, porque Él hizo todo lo necesario hasta quedarse completamente seguro de que de parte de Él se ha hecho todo lo necesario para que su alma sea salva. Y usted lo único que tiene que hacer es ir y pedir perdón a Cristo, y Él lo va a salvar, porque su alma es preciosa. Es preciosa. Es algo de gran valor a los ojos de Dios. Nadie en todo el universo valora tan grandemente el alma nuestra como Dios. Nadie. No hay nadie, no ha habido ni habrá alguien que le dé un valor tan alto al alma del ser humano que Dios.
Nadie. Podemos estar seguros completamente que nuestra alma es para Dios una cosa sumamente preciosa, valiosa, que Él no quiere perder. No quiere perderla. A tal punto llega el ansia, el anhelo de Dios por nuestras almas, que envió a su Hijo para que muriera por nuestras almas, para salvar nuestras almas, para rescatar nuestras almas y que vuelvan a la comunión con Él. Así que si alguno de mi auditorio o alguna no es creyente, no crea que usted no puede conocer a Dios. Sí que puede. Dios está interesado en eso. Él ha dado un paso importantísimo en su dirección. La actitud de Dios no es una actitud pasiva que está esperando que a usted se le ocurra creer. La actitud de Dios es una actitud activa, continuamente activa hacia usted. Busca a usted, quiere hablar a su corazón, busca llevarlo a los pies de Cristo. Dios está continuamente activo buscando almas. Las busca porque las ama. Como ama la mía, ama la suya. Quiere salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados, del lugar y de las cosas que nos esperan si no confiamos en Cristo y a donde vamos por causa de nuestros pecados. Quiere salvarnos del castigo de nuestro pecado, de la perdición a la que nos lleva el pecado. El alma de la persona es preciosa para Dios. Él ama las almas, desea salvarlas, las anhela. Dice más el Evangelio en Corintios, dice que Dios ruega por medio de nosotros. De manera entonces que no es cierto que no podemos conocer a Dios. Eso es mentira, y una mentira diabólica y peligrosa. Sí podemos. Cristo nos revela a Dios. Cristo nos dice cuál es el verdadero estado de nuestra alma. Cristo nos dice que nuestra alma es preciosa para Dios, que Dios la busca, la quiere, la anhela. No descansa buscándola día y noche, golpeando la puerta del corazón de los pecadores, esperando que el pecador abra su puerta. Él quiere entrar. Él lo busca, Él toma la iniciativa. Es imposible que un Dios así no se diera a conocer. Dios no es una persona indiferente hacia nosotros. Él no nos ignora de ninguna manera. Ese no es el Dios de las Escrituras. No es el Dios en el cual nosotros creemos. Dios nos busca continuamente. Y si usted no es creyente, Dios le busca a usted. Abra su corazón y recíbale como su único y suficiente Salvador. Oremos. Nuestro Padre eterno, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, hemos estado hablando acerca de la persona de tu Hijo. No ha habido ni habrá persona tan excelsa como esa, sin duda. Sin embargo, esta persona tan alta, tan llena de perfecciones, de una inmensa, infinita grandeza, es a la vez tan humilde que cualquier persona puede acercarse a Él y Él no lo va a rechazar. Te rogamos, Señor, por aquellas personas en el auditorio que quizás no sean creyentes. Te rogamos por sus almas. No tenemos duda que tú amas las almas de estas personas. Que no hay nadie que ame a las almas de estas personas como tú. Nadie que haya hecho las cosas que hiciste para salvar el alma de estas personas. Nadie que esté más interesado en la salvación de sus almas. Nadie que valore tanto las almas de los pecadores como tú. Y te damos gracias, porque si esto no fuera así, seríamos unos pobres miserables,
Pero porque esto no es así, sino que tú realmente nos amas, tenemos la oportunidad de salvar nuestras almas. Te ruego entonces por nuestro auditorio, puede haber hombres, mujeres, mayores, menores, jóvenes, niños, que necesitan la salvación. Por ello rogamos, Señor, para que tu Santo Espíritu obre en sus conciencias y corazones y los lleve a los pies de Cristo. Ese es nuestro pedido, Señor. Y con esa intención hemos predicado el Evangelio, para que almas pasen de muerte a vida, para que haya alegría y fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Señor, estas cosas te pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.